sea, ya tengo una pregunta para María Alejandra Lozano, nuestra invitada al día de hoy. Nací y criada en Lima, ¿o no? ¿Siempre en Lima? Lima, sí. Sí. O sea, tú nos contaste recién, nos estábamos hablando sobre la pintura. Y tú me dijiste que a los 17 años tenías o sentiste la necesidad de pintar para expresar cosas. Tenías algo que, o sea, tú siempre sentiste esa necesidad de que el dibujo era un medio como para comunicar, o la pintura era un medio para comunicar cosas, porque, por ejemplo, voy a hablar desde lo que tengo a la mano, que es mi experiencia. Yo recuerdo que hubo un momento específico, un hito, en el cual yo quise o tuve noción de que quería hacer algo a partir de del dibujo o la pintura. En este caso era la tinta al agua. Porque yo siempre he sido muy automático, siempre he estado muy ligado al oficio, a la técnica. Y más de adolescente y ya un poquito más adulto, 20, 21 años, a mí lo que me interesaba era dibujar bien. Y no sé si es que tenía en cierta medida alguna pretensión de comunicar algo. Siempre estuve muy obsesionado con hacerlo bien más que comunicar algo. ¿Tú siempre tuviste esa necesidad? ¿Siempre viste la pintura y el dibujo como un medio como para expresar cosas? Creo que sí, desde chica creo que mis mejores dibujos eran cuando eh, estaba triste o estaba muy frustrada o había pasado algo y lo único que hacía como refugio era sacar los lápices y ponerme a dibujar, ¿no? Lo tengo clarísimo. Ya. Pero ya de adolescente comencé a plantearme, ¿no? qué era lo que quería hacer y siempre había estado entre estudiar dos carreras o estudiar la que realmente quería, que era la pintura, pero no me atrevía a planteárselo a mi familia porque ellos siempre habían sido bien formales. eh, y una carrera como la mía no era considerada una carrera eh, convencional, en la que fuese a vivir bien, como ellos tenían esos estándares de vivir bien, ¿no? Entonces no me atrevía, siempre estaba que iba a estudiar de todas maneras pintura o historia del arte, porque ni siquiera sabía que existía pintura, ¿no? Pero siempre era, ya voy a estudiar psicología y mi segunda carrera va a ser pintura, voy a estudiar filosofía, pintura, siempre era una humanidad Ujú. que siempre me han interesado hasta el día de hoy, porque leo bastante todavía sobre esos temas que me interesan, y literatura, pintura, hasta que en cuarto de secundaria dije, no, pero lo único constante es la pintura, es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, siempre he dibujado, nunca he tocado un pincel, pero quiero dedicarme a eso hasta que me muera. Y ya fue como un salto al vacío, me dijeron que no, estuve un año aprendiendo idiomas y aprendiendo a tocar guitarra, ¿no? Hasta que una de mis tías me dijo, bueno, si no vas a seguir ahí deambulando sin rumbo, eh, si realmente lo que quieres hacer es dedicarte a la pintura, probamos un año, yo te apoyo, y tú siempre has sido bien estudiosa, trata de sacar algún tipo de beca para ayudarme, ¿no? Así yo te ayudo, tú me ayudas, y eso es lo que hice, y bueno, terminé la carrera al final. No fue solamente un año, sino terminé la carrera. O sea, tus papás no te apoyaron económicamente. Mi papá rotunda hasta el día, o sea, no, no, Y, mi papá no, mi mamá no tenía las posibilidades. Mi mamá siempre estuvo ahí apoyándome con todo su corazón, pero no tenía los medios económicos para apoyarme. ¿Y a qué se dedica tu papá, María Alejandra? Mi papá se dedica él trabaja en la industria del calzado. Ya. Él estudió marketing y negocios internacionales. Ah, ya. Entonces yo tenía tres opciones de carrera, ¿no? Marketing, ¿no? Como él, ingeniería industrial
y otra ingeniería, ¿no? Y cuando le dije de ninguna manera... Bueno, hay dos preguntas que me surgen que tienen que ver con nuestros diferentes contextos. O sea, lo que hablábamos en un principio, tú estás en Perú y nosotros estamos en Chile. ¿Cómo es la industria en Perú? Si tienen industria. Y la segunda es, porque con Nico estudiamos arte, los dos, en la licenciatura. Después un magíster, yo en arte visual y Nico en nuevos medios, que no terminó, pero se metió ahí. Eh, pero igual, o sea, no es tradicional, no es una carrera tradicional, pero nosotros estudiamos arte en la Universidad de Chile, que vendría a ser la mejor universidad o la más importante del país. ¿Cómo es la Universidad de Arte o dónde estudiaste tu arte en Perú? ¿Estatal o era un Justo la instituto? estatal en esa época, bueno, solo hay realmente 3 lugares para estudiar pintura en el Perú. Bueno, no en el Perú, en Lima, porque en el Perú hay escuela cusqueña y hay distintos lugares que son muy buenos también, hablando de escuelas. Pero en Lima solamente hay 3. Está la Universidad Católica, que tiene una facultad de arte muy buena, pero en la que recién tocas pincel a los 2 años. Entonces te comes los generales, ¿no? Las matemáticas infernales, y luego llegas a tocar pintura recién al 2.er año, o al 3.er, creo. Luego está Bellas Artes, que es estatal, que en ese momento todavía no era universidad, ahora ya la han elevado a universidad, pero entre huelga y huelga, en el año en el que por fin apostaron porque yo estudiara pintura, estaba cerrada. Duró un montón, no mucho tiempo, pero la incertidumbre con Bellas Artes siempre ha sido que la escuela es tomada, entran en huelga, cierran. En ese momento todavía estaba bastante convulsionado y era bien improbable que entrara ahí, porque sabía que si entraba, en lugar de que la carrera me tomara 6 años o 5 años, iba a terminar 8 años y mejor estudiar medicina. Y la otra opción era Corriente Alterna, que es una escuela superior de Bellas Artes, pero privada, un poco más céntrica, eh, alejada de... El tema es que vimos todos los cursos, pero desde lo que nos interesaba, que era el arte, ¿no? Vimos psicología orientada al arte, veíamos literatura orientada al arte, veíamos todo orientado al arte y agarramos pintura desde el primer día. Entonces, eso es genial, y además, como el mismo nombre lo dice, Corriente Alterna es una escuela que no es muy convencional y muy, es muy libre. Puedes hacer lo que quieras, nunca te van a censurar, más bien es bien provocativa, ¿no? Entonces, hay mucha libertad, y eso es siempre bastante estimulante para cualquier joven artista, ¿no? Sobre todo eso de que hay nuevos medios. En Bellas Artes es muy tradicional, te enseñan la técnica, pero todavía el arte contemporáneo llega lejos, llega tarde a ellos. La católica tiene una visión de ver la pintura y de ver la instalación, todavía no es muy contemporánea. En cambio, en Corriente te enseñan de todo un poquito. Entonces te enseñan a hacer ensamblaje, performance, instalación, es más moderna, y además puedes mezclar todo, ¿no? No hay reglas. Las reglas son las que tú haces, ¿no? Y María Alejandra, ¿y tú buscabas una universidad así? O sea, te le digo, insisto, bueno, igual vamos a jugar un poquito, o sea, yo voy a jugar un poquito en lo que te pregunten los paralelismos. O sea, yo que también soy pintor. Te conté que llevo un tiempo trabajando en artes populares, pero mi especialidad es pintura. Eh, ¿Tú tuviste antes de entrar a la universidad un acercamiento al arte contemporáneo? Te lo pregunto porque si elegiste esa universidad que era un poquito más abierta y más experimental, es porque tuviste algún acceso a las nuevas corrientes del arte. En lo personal, yo quería las Chile porque yo a los 18 años me fui
a vivir un tiempo a Francia, y ahí yo conocí el arte porque me gustaban los cómics, no me gustaba el arte. Conocí el arte en el Louvre. Entonces yo quería toda la academia, lo más añejo y metódico y enquilosado posible para después, con ese lenguaje ya a mi haber, desarrollarme como artista. Ya ahí el resto es como un rollo mío. Pero si tú te metiste a esa carrera, a esa universidad que era media loca, es porque igual tuviste un poquito acceso al arte contemporáneo antes, o no fue así, o en el momento que entraste a la universidad te diste cuenta de que la universidad era así y te gustó. Sí, sí, realmente fue lo segundo, porque como te digo, la Bellas Artes no era una opción porque estaba en huelga, estaba cerrada. La Católica yo estaba, yo ya sentía que había perdido un año, ¿no? En el que no me apoyaban todavía para estudiar. Entonces yo ya no podía perder 2 años más sin pintar. Ujú. Entonces Corriente era la que me ofrecía la posibilidad de tocar pincel desde el primer día. Oye, pero igual es interesante ese, bueno, acá te muestro ese modelo, ¿cómo se llama? Esa pintura tuya, ese modelo más o menos clásico y Claro. demasiado bonito para ser contemporáneo. Ya habla un poquito, o pone en contexto un poco la conversación que estamos hablando. Eh, Esa necesidad por pintar, esa ansiedad por pintar, bueno, yo la viví mucho, a mí me costó entrar a la universidad harto, yo tenía muy malas notas del colegio porque como era obsesivo, pasaba dibujando todo el rato y la Chile te pide igual un buen puntaje para entrar, pues no, entonces también padecí esa ansiedad y también por la pintura, yo no había pintado antes, yo entré a la universidad sin saber nada de pintura más que, no sé, por lo que uno agarra los pinceles y juega un poco con las cosas, pues. De hecho, Ujú. para mí fue un gran descubrimiento, mira lo divertido, darme cuenta de que una buena pintura no era la que estaba más sobajeada. O sea, una buena pintura no es la que no se veía el gesto, no era Ujú. la que se parecía más a la foto. Eso yo lo descubrí en la universidad. Antes yo pensaba que mientras más fidedigna la imagen, era mejor pintura. Sí, pues acá veo. A ver, oye, y dentro de todo, la escuela era una especie de bachillerato enfocado en el arte y además había otras carreras que se dan ahí que también eran otro bachillerato enfocado en psicología, o sea, las otras carreras que imparte, y si es que imparte otras carreras, también Eh, tienen esa solo mixtura hay, de... solo hay una sola carrera. Ah, ya. Es una Eh, escuela de arte. es una escuela de arte, sí. Es una escuela superior de arte y la única especialidad que había en ese entonces era pintura. Ahora me parece que ya no es específicamente la pintura, sino lo ponen como, eh, la han puesto como escuela creativa y me parece que sales como artista visual contemporáneo, que al final es todo y nada, ¿no? Claro. De todas formas, respecto a la pintura, lo que más te interesa era la pintura y en eso Y el estaba ahí bien. dibujo, la pintura, el dibujo, la pintura, el dibujo y la instalación, es lo que más me gusta y sigo trabajando hasta ahorita. Los otros formatos, o sea, yo sé que lo hay probado y hay experimentado con eso, como más volumétrico, ¿cierto? Pero tu punto de partida siempre es la pintura. Sí, mi punto de partida siempre es la pintura, siempre es la imagen. Yo también trabajo con libros antiguos, haciendo ensamblajes. No me acuerdo de eso. Eh, sí, 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 porque creo que nos conocimos en esa época. En Arte Pero Lima, siempre es composición pictórica, es jerarquización de pintura, ¿no? Todo es a través del filtro de pintura. Ahora yo estoy estudiando cine como segunda carrera y mi filtro y composición y todo lo que hago, todo lo que veo, todo es a través de este filtro estético y compositivo que es la pintura. Me ha marcado muchísimo desde las primeras clases en las que nos enseñaban a ver el color, a saber eh, qué color necesito para mezclar tal color, el contraste, el tono, o sea, todo eso me ha marcado profundamente y lo sigo aplicando tanto en las clases que doy como
como en mi segunda carrera. Y en ese sentido, en el lado del cine, ¿te interesa más la dirección fotográfica que el relato mismo o cosas de ese tipo? Me, me, ¿Cómo te vinculado con el relato? eso es una pregunta interesante, porque yo entré a estudiar cine justamente porque tenía una necesidad narrativa temporal que siento que las necesidades comunicativas que tengo en este momento, la pintura la pintura la puedo anchar hasta cierto punto, ¿no? Y la llevo a la instalación para poder trabajar distintos ángulos desde una misma problemática, o una narración o una narrativa desde distintas aristas, ¿no? Por eso es que yo trabajo con todas estas instalaciones grandes. Pero necesito movimiento. Cuando me di cuenta que necesitaba movimiento y era por una necesidad narrativa, es que ahí yo dije, bueno, tengo que estudiar cine, pues no me queda de otra. Y estoy yendo por ahí. María Alejandra, ¿hubo una epifanía? ¿Epifanía es cuando se te aparece en Sí, la claro, cabeza? claro. ¿Hubo alguna epifanía que te llevó a eso, al cine? Porque vamos a seguir. Hubo una contraepifanía, la verdad, porque Ya, dale. yo siempre quise, pero siempre estoy entre lo que quiero y lo que no me atrevo a todavía. Y el cine ni siquiera sabía que existía una carrera de cine en el país. Pues hay una sola carrera, hay una sola escuela de cine, que es en la que yo estoy, que se llama EPIC, que de hecho la preside un cineasta excelente que se llama Pancho Lombardi, porque los cineastas, incluyéndolo a él, salieron de la carrera de comunicaciones de la de Lima o de alguna otra universidad que enseñaba comunicaciones o otra carrera visual, ¿no? Comunicativa. Pero a través del cine es que en Corriente me enseñaban la composición y sobre la pintura y sobre semiótica y sobre simbología y sobre historia de cine y sobre historia del arte, utilizaron cine muchísimo hasta en la parte filosófica. Entonces yo crecí durante la carrera viendo muchísimo cine. Incluso había un curso que se llamaba Fundamentos Visuales Compositivos y luego se volvió Comunicación Visual, y lo que teníamos que hacer era exposiciones como si simulando exposiciones como si nos fueran a invitar a una colectiva. Entonces nos pusieron, por ejemplo, Dancer in the Dark de Lars von Trier. Hagan una obra de arte, no importa que no sea específicamente sobre la película, pero puede ser sobre lo que te evoca la película, sobre la sensación, sobre la gama de color, que tenga que ver sobre la película. Entonces es tan general, es tan grande, que es un ejercicio que lo hemos utilizado bastante. También nos hicieron ver ¿cómo se llama esta novela de Mario Vargas Llosa? La fiesta del chivo. Vimos esa película, también hagan una obra de arte a partir de esta película. Esa fue la primera vez que hice videoarte, que siempre he querido hacer videoarte, pero sabía que la parte técnica me faltaba, y yo soy una persona que me gusta, si voy a hacer algo técnico, quiero hacerlo lo mejor posible. Entonces si sé que no me va a salir bien, mejor no lo hago. Entonces por eso siempre he estado como, ya voy a hacer videoarte, pero mejor no lo hago porque todavía no sé manejar una cámara. Entonces estudiar cine también es una especie es como, ¿cómo lo puedo decir? Me va a dar una nueva arma o me va a dar un nuevo medio para poder expresar. ¿Y qué ¿Qué es lo que quiere expresar, María Alejandra? ¿Cuál es el Bueno, rollo?
cosas más temporales, cosas que tienen que ver más de historias, más de narrativas, más de... ¿Pero personales o más o menos? Sí, es que, ¿sabes qué? Lo personal siempre tiene, para mí, no estoy diciendo que sea para todos, pero siempre tiene como un trasfondo político-social, entonces al Totalmente, final sí, po. Ujú. lo personal es político, ¿no? Entonces no puedo meterme en una burbuja y ver, ¿no? El contexto siempre es importante. Y Oye, es algo que quiero hacer documental también, es algo que me interesa muchísimo. Y de hecho, este ciclo comenzamos con documental, vamos a hacer pequeños documentales y nada, me voy a divertir con eso. oye, ¿y la relación salió después o venía de antes en estas pinturas que, no necesariamente la que mostró primero Martí, sino que esta de Perú es un país, que esta escena que parece de film latinoamericano, donde sale un escarabajo, y Sí, dice, claro. Perú es hay una relación con el subtítulo, el texto, pero que la pintura pareciera salida de un Meme. fotograma, pero que es un Claro. meme también. O sea, son las dos cosas. Tiene un ámbito medio Sí. cinematográfico, Es pero un al mismo tiempo estilo, es un meme. es muy bonito, es un Eso está en Instagram, ¿no es estilo, cierto? ¿No? sí, sí, de Sí, todas maneras. Es un fotograma, la pintura parte de un fotograma de un documental que se llamó Metal y Melancolía, del año 93, de esta cineasta documentalista Hedy Honigman. Eh, Ella retrató a muchísimos taxistas que durante la hiperinflación, bueno, mucha gente que terminó taxiando por no tener suficiente dinero para poder proveer para su familia o incluso para vivir. Entonces era como este ámbito político que obligó a esta gente, y eran doctores, que de día eran doctores y de noche eran taxistas, gente que, funcionarios públicos, profesores, o sea, gente de todos los ámbitos sociales, gente que había tenido mucho dinero en su época y que había terminado taxiando. Entonces hace esta especie de retratos colectivos con toda esa gente que terminó taxiando para sobrevivir, y es muy bonito y muy melancólico. Entonces, por eso la frase es Perú es hecho de metal y melancolía. Y justo el subtítulo ahora se ve como si fuese un meme y el meme como si fuese un subtítulo. Entonces, creo que funciona bastante bien en el lenguaje contemporáneo y dije, no, esto lo tengo que pintar sí o sí, así que ya, pues, lo Oye, pinté. María Alejandra, ¿y esto es un políptico o es una pura pintura? Es una sola pintura. Es una sola Mm, pintura, solamente que en Instagram, pues para que se vea grande, no la la corté en tiene, pedacitos. no. En una de esas debe estar, po, en las que tienen muchas En imágenes. las que tienen más, ajá. Ujú. Acá tenemos un. Bueno, No, no, porque es así, ese sí es un políptico, ese sí es un políptico de Instagram, de no, imágenes diversas de Instagram. Este, ese sí es un políptico de 16 pinturas, pero el de arriba es una sola pintura. el del escarabajo hay una que tiene más imágenes, entonces probablemente ahí vaya a verla completa. Exactamente. ¿Qué es la relación? Es que también estaba pensando en la relación que tú armáis también con la imagen de red social, de las redes sociales o las imágenes que sacáis de distintos lados. Y tenía una relación intrínseca con las redes sociales, o política, tu postura política de frente al mundo también, que es como esto de cómo ve el mundo y lo veía a través de las redes sociales. Sí, claro. Justamente mi última individual, que se llamó Del olvidar a la plástica, trata exactamente de eso, de cómo es que nosotros estamos enfrentados a la información, sobre todo visual, y cómo es que digerimos esa información a través de las redes sociales, cuál es nuestra postura y cómo es que en 10 segundos, porque no es más, podemos pasar de las cosas más políticas desgarradoras a ver un video de un gatito adorable y luego pasar a los refugiados. O sea, es como compartir, esta palabra siempre se me hace muy complicada. Es la fragmentación de la información, es como vamos compartamelizando
es como tal vez no vemos las cosas con la importancia que tienen, o al revés, vemos cosas que tal vez no tienen tanta importancia y son más superfluas y al final es todo esa misma masa de información, ¿no? Y consumes hartas redes sociales tú, TikTok, Instagram. TikTok no, aunque mis alumnos me ruegan que entre en TikTok, pero siento que si entro ahí me pierdo porque no me voy a concentrar en otra Mira, cosa. a mí me ha pasado Eh, algo con TikTok que es complejo, que tal vez te puede servir a ti porque estás trabajando esto. Sí, tu trabajo igual es. Bueno, bueno, a mí ya me aburrió, Nico. Yo te contaba que lo encontraba a la raja TikTok, pero ya no ni me meto a TikTok. Me duró como 2 semanas TikTok, la fiebre de TikTok, y ahora no. Y pasan en TikTok eso que tú hablas acerca de. Bueno, de partida hay gente que está haciendo o está utilizando TikTok como se tiene que utilizar, pues, de una forma súper liviana, claro. no hay por qué tomárselo tan gravemente. Pero a Ujú. veces me toca chicas que denuncian violaciones por parte de su padre en TikTok, después del video del perrito, no sé qué diablo. Claro. Entonces, no sé, a mí como que ya esa cuestión me. Porque uno, no sabe uno ya no sabe si es broma, es verdad, no sé, porque además No, colocan no puedes ponerle la importancia que amerita una confesión de esa magnitud. Y ahí es que te haces la pregunta, ¿cuál es el medio para decir algo así? ¿Hay un medio en específico para las noticias serias? O ya lo único que queremos consumir es broma y estímulos momentáneos, es que ¿no? tal vez pasa también lo que pasa acá, po. Con tu pintura, Perú is made, bueno, eso, Nico dice que es un meme, po. Tú dices que es un subtítulo también, porque tal vez porque esos soportes han transformado, porque cuando me ha tocado varias veces relatos bien crudos en TikTok sobre abuso, etcétera, pero están Ajá. las mismas bases musicales Sí, y la claro. misma tipografía. Entonces, la misma tipografía de hay una lluvia Uno se de. come el otro, ¿no? Uno se Sí, come el otro visualmente. Al final se vuelve una fórmula de comunicación y el Internet, a ver, creo que consumimos memes desde el 2009, 2010 puede ser. De todas maneras iban a entrar en el arte, o sea, era cuestión de tiempo. Tenemos estos nuevos medios, en algún momento la pintura dice, bueno, la pintura está muriendo hace más de 100 años, ¿no? Supuestamente en algún momento se va a virtualizar y ya no va a haber materia, entonces hay siempre, es la forma en la que nos comunicamos ahora también. oye, María Alejandra, ¿y tú sientes que la pintura está muriendo en ti? En mí, no, la Te lo verdad que digo no. porque, te lo Bueno, digo porque estás mi estudiando pintura cine. mi pintura muere cada invierno y renace cada verano, porque en invierno casi no pinto nada. Me va muy mal con los olores de las pinturas. Y es un, yo en invierno tengo una especie de hibernación, entonces consumo muchísimo cine, libros, artículos. Tengo listos mis proyectos para cuando mejore el clima ponerme como un animalito a pintar como una bestia de sol a sol. Eh, pero es algo que no puedo dejar la pintura. En algún momento, porque me daba mucho tendinitis y sufría bastante de las manos y además, pues todos los pintores, escultores sufrimos o tenemos hernias o tenemos escoliosis, que es la clásica, o tenemos tendinitis, problemas del sueño, en fin. Este, he tratado de hacer otra cosa, pero siempre vuelvo a la pintura, porque me encanta, o sea, me encanta como medio, me parece súper potente como forma comunicativa. Sé que hay otros medios que son más rápidos, ¿no? Estar Masivos.
de masivos también, y ese es el cine, ¿no? Claro. Igual no creo que deje de pintar. Igual quiero hacer como una alianza entre la pintura y el cine, específicamente en lo que quiero hacer yo. Quiero hacer cine que parezca pintura, quiero hacer pintura que parezca cine, entonces ahí voy a estar jugando. Mira, te lo digo porque igual yo estoy pasando por eso. Bueno, al final después uno empieza, o a mí me ha pasado que yo quiero pintar, pero quiero pintar porque estoy en otra región. Yo antes vivía en Santiago, la capital de Ajá. Chile, y ahora estoy viviendo en Copiapó, que es el norte. Regiones. Ujú. Regiones siempre más atrasadas en muchos sentidos, en lo cultural, bla, 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 bla. Y a mí hacer una exposición de pintura me serviría, y así lo veo yo, para que veas lo muerta que está la pintura en mi corazoncito. A mí una exposición de pintura me serviría porque acá le mostraría a todos los copiapinos que soy el que mejor pinta en Copiapó, pero que no han visto mis pinturas, han visto mi último trabajo, ¿cachai? Y eso me serviría para hacer clases de pintura, ¿cachai? Entonces al final Ajá. como que a eso se ha transformado o a eso ha llegado mi interés por pintar, pues así como a desplegar mi cola de pavo real para después sacar Claro, claro. cierta, ¿cómo se llama? Ahora Cierta van a ver lo tinta. mejor en este lugar. Claro, no, yo vengo de la capital y acá a poner, ¿cómo se llama? A imponer el ritmo. Claro. Pero a mí me pasó, tuve una epifanía en relación al cine. Fue viendo Interestelar, eh, Ajá. de- ¿cómo se llama este tipo? El que hizo Batman, el director, bueno, Nolan. Nolan. Y para mí Nolan se ha convertido en el paladín o el gran defensor del modelo colonialista capitalista. O sea, todas sus películas giran en torno a propaganda pro colonialismo y capitalismo. ¿Sí? Ajá. Potentísimo en ese sentido y con unas, ¿cómo se llama?, puestas en escena, con toda la tecnología a su haber. Y lo más Claro. importante, y que a mí me caía la baba de, de fascinante y me parecía, Ujú. las salas de cine repletas de gente viendo esas películas, viendo esos manifiestos pro capitalismo y colonialismo. ¿Cachai? Entonces ahí me di cuenta porque yo también en un momento me di cuenta que mi trabajo tenía que empezar a transmitir algo. Fue más viejo, Claro. sí. Y al principio estaba en la obsesión media, no sé si llamarla Asperger, pero como que a mí dibujar daba lo mismo. Quería dibujar nomás, pero dibujaba, era como casi como un tic para no mirar a la gente a los ojos. Era como para Ajá. esconderme del dibujo, pero nunca quise expresar primero el dibujo o la pintura. Pues ya cuando quise y llegué a a la pintura o al arte como medio, porque al final Ujú. es un medio, me encuentro con esta película, me encuentro con este personaje, bueno, y todos los cineastas, pues todos los cineastas, y el cine pop sobre todo, con ese nivel de difusión y ese nivel de alcance que no tiene la Claro. pintura. ¿Quiénes van a ver las exposiciones de pintura? Una pequeña elite muy restringida, que le gusta el arte, que siempre son pocos y generalmente responden en gran medida a una clase social específica. Ujú. Entonces ahí cuando yo me di cuenta de que sí, para mí también me está llamando mucho la atención lo audiovisual, me gusta. Creo que cuando ya hablamos de relato o hablar o de mensajes, Ujú. comunicar, la pintura, bueno, muestra su falencia, pues, ¿sí? O se mantiene, o siempre ha sido, o en un momento se transformó y no dejó de serlo en un fetiche mercantil, pues. Al Claro. final, la pintura es para que alguien la compre, porque, insisto, en Oye, la galería no pasa mucho y los museos tampoco. Y si pasa algo, pasa en un círculo tan pequeño que en lo personal a mí no me interesa ese círculo tan pequeño. Pues, Ujú. no sé si me... oye, volviendo, claro, justamente con lo mismo y lo que antes comenzamos, ya que tenía este periodo de hibernación y de consumo, ¿cierto? Que pareciera que al mismo tiempo tú estáis descansando de la pintura, pero en realidad estáis dejando que el mundo descanse de ti. O sea, pensando en que tenés que dejarlo avanzar un poco para poder comprenderlo y después de ahí poder sacar material para expresarlo. O sea, no podía estar
produciendo todo el rato porque el mundo no da para eso, tal vez. Ya que pensamos que la pintura vuelve a ser un método de expresión personal. Ujú. Lo que consumí, entonces, estoy especulando que tal vez tenía este tiempo de reflexión justamente para tener los insumos necesarios y la potencia para poder expresar algo, sino que, o sea, te tiene que llegar a algo para poder expresarte. Ujú. ¿Cómo te vinculas tú, volviendo a lo que decía Martí, con los medios de producción, los medios de circulación en Perú? ¿Cómo son y cómo te enfrentáis a ellos políticamente? En cómo trabajas con las galerías, cómo pensáis en tu producción, si es muy personal o si también tiene un fin comercial, y, Ujú. y qué pasa en el mercado peruano y con tus compañeros, con tus colegas, ¿cierto? ¿Cómo te posicionáis? María Alejandra, antes de la respuesta, es que estamos con el Zoom de pobres, así que se va a cortar la comunicación. Les voy a mandar el link nuevamente por WhatsApp y Ok. por Telegram. Ya, perfecto. Y ahí contesta María Luisa. María Alejandra, Dale, dale. disculpe. Grabando. Disculpen la pobreza. Todo bien, a mí me pasa lo mismo. Bueno, Oye, recordáis la pregunta más o menos. antes de Sí, sí, que claro. María Alejandra conteste, yo quisiera complementar un poquito más la pregunta de Nico, porque me parece súper buena. O sea, también como para compartir un poco cuál es tu experiencia laboral o en el mercado allá en Perú. Eh, ¿Cuál es tu relación también? Porque acá, bueno, de las fotos que me mandaste, acá es donde yo veo, no sé, por lo que uno imagina o tiene prejuicio de lo que es Perú. ¿Cachai? O sea, ¿en qué forma o de qué forma un artista visual contemporáneo que no trabaje la cultura precolombina Ujú. en Perú puede compartir con esa carga gigantesca que es pues, la cultura precolombina que tuvieron ustedes? Lo que yo les decía, digo, lo que te hablaba antes, pues, ustedes fueron imperio, pues, Lima fue imperio. Tiene una vastedad iconográfica, vestigios precolombinos que, no sé, pues me imagino que para un artista contemporáneo que no trabaje esos temas, debe ser una, una mole gigantesca, pensando como en la batalla cultural, se podría decir, o la hegemonía cultural, pues cómo uno con sus pintoritas compite con Machu Picchu, pues, ¿cachai? ¿Qué pasa ahí? Sí, sí, entiendo. Em, bueno, a mí me interesa la cultura peruana bastante, pero yo viví 14 años fuera. Entonces yo llegué a secundaria y luego seguí la carrera en el Perú, teniendo opción de estudiar fuera otras cosas que no quería. Pero toda mi familia está en Lima. Siempre era volver a este lugar mágico en donde estaban mis abuelos y mis primos y toda mi familia. Nosotros regresamos en Navidad y, y era siempre el sitio soñado, ¿no? Vivir ahí. ¿Y dónde estabas, María Alejandra? Yo he vivido en México Ya. 2 veces, he vivido en Estados Unidos en 2 lugares completamente distintos, una vez en Oregon, otra vez en New Hampshire, he vivido en Barcelona, he vivido en Colombia, he estado de acá para allá. Eh, y siempre quería, pues, Perú, 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 Perú. Pero el tema es que a la hora de tipo, mirarme al ombligo para hacer pintura o hacer arte, pues soy peruana, ¿no? No tenía mucho de qué sacar porque no había vivido toda mi niñez en el país. A través de mis abuelos y a través de lo que me habían contado ellos y a través de las vivencias de mi mamá, es que yo poco a poco fui armando un discurso, sobre todo de mi abuelo, porque mi abuelo era profesor de geografía y de historia. Entonces tenía estos libros antiguos en el tercer piso que ya nadie utilizaba y mi abuela gritaba, ¿no?
Jorge, tira esos libros, están llenos de ácaros. Y yo, no, no tires esos libros, voy a hacer algo con ellos. Y ahí es cuando yo comencé a hacer estas huacas que son como las pirámides de Egipto, pero para los peruanos. Son los vestigios o ruinas que tenemos en el país. Lima en realidad es un desierto lleno de huacas y nosotros hemos construido sobre esas huacas o vestigios de toda esta gran civilización que hubo antes. Y me parecía muy importante trabajar esos fragmentos de libros como fragmentos de historias, como fragmentos de identidad, como partes de algo pluricultural que podía como rompecabezas ser uno solo, ¿no? Entonces por ahí es que yo fui anclándome eh, en la historia peruana, la historia precolombina y todos estos vestigios de ruinas y de identidad. Porque o sea, no iba a impostar algo, no iba a agarrar lo que estéticamente me parecía bonito. No, eso me llamó la atención porque justamente he vivido en tantos países distintos que yo también soy como partecitos y fragmentos de... Por eso la mayoría de mis obras es también partecitos y fragmentos de algo que forman algo mucho más grande. Pero como tus Tú podrías sentir que de alguna forma tú estás construida sobre una historia de la que tenés que investigar. O sea, así como Lima está sobre estas ruinas o estos vestigios, tú también tenés que rescatar los tuyos propios, ¿cierto? Exactamente, y esa justo la obra que está puesta acá, que se llama La constelación, es mi vida puesta en pintura. Es todos estos tiempos que tal vez ni siquiera me contienen a mí, pero contienen partes de mis intereses. Supuestamente somos parte de lo que nos gusta y también parte de lo que odiamos, parte de lo que vinimos desde antes, pero todo lo demás, ¿no? Y cómo hacemos que todas estas partes puedan conversar, puedan armar algo juntas. Y justamente para responder la parte de las galerías y la parte comercial, esta obra se expuso en una de las galerías más comerciales de Lima, que es Impacto, pero sin que esté a la venta. Y lo respetaron mi decisión y me apoyaron y nada, o sea, tal vez en esa época era muy idealista y no me interesaba nada, pero no iba a vender o botar, ¿no? Partecitas de mí yo necesito el todo para trabajar. Además, esta es una obra que, como yo, se va adaptando al lugar. Si a mí me dan 2 metros por 2 metros, yo lleno esos 2 metros por 2 metros porque es una instalación y lo que me interesa es el espacio, es como yo, que se moldea en cualquier lugar a donde voy. Y además, cómo vender una partecita de ella, ¿qué hago sin esa partecita? Es como venderme a mí, entonces era algo que no podía hacer. Entonces, nada, tengo todavía toda esta pieza y sigue creciendo y va a seguir creciendo y espero que eventualmente la vean. Ahí es cuando todavía alcanzaba en una caja. O sea, sería Ahora como, tengo un cuarto. esa cajita es tu alma, algo así, es como tu Prácticamente, corazoncito. prácticamente, sí. Eso es como lo que podría entender como la historia y lo otro el proceso geográfico de cómo se reparte en el espacio, ¿cierto? Exactamente, sí, sí, exactamente. Así como tu abuelo, que enseña justamente geografía e historia, o historia y geografía. Oye, ¿y cómo te relacionas con tus colegas? Yo me acuerdo que en Art Lima estaba ahí con Impacto, ¿no? Sí, en Arlima estaba con Impacto, pero estaba de invitada en Impacto. Yo terminé la carrera en el 2013, en diciembre, y en el 2014 ya estaba con Galería.
Fue rapidísimo. Lo que pasa es que en Corrientes nos incentivaban bastante a concursar. Y en uno de esos concursos me vio alguien que le interesó mi obra y que me llamó para algo, justo terminando la carrera, y justo me concursé también para un concurso en el que terminé semifinalista, y nada, una cosa llevó a la otra, y ya pues terminé en esta galería súper, hiper comercial, y que en verdad me ayudó bastante porque ayudaba bastante a los artistas jóvenes, nos daban material, corrían con la mitad de, ¿cómo se llama?, los marcos, a veces los materiales, no tienes para materiales, toma, o sea, eran como bien buena onda, porque también el director había sido compañero de promoción, ¿no? Entonces había como esta conversación siempre, ¿no?, bien sincera, de ambas partes, ¿no? Así que he tenido bastante suerte, ¿no? Porque si bien siempre se tiene que pagar piso, y lo he hecho, este, de alguna forma siempre han respetado mis procesos y cómo es que quería manejar las cosas, ¿no? Luego, cuando me puse mal y ya no podía pintar porque no podía mover las manos, me alejé de todo, me alejé de las galerías, me alejé de absolutamente todo, y, y estuve trabajando un poco de instalación, y acumulando conocimiento, porque comenzando que no podía ni siquiera levantar los vasos, o sea, no podía ni siquiera comer sola, ¿no? Entonces era el momento en el que aprendí a decir que no, aprendí a, nada, a escuchar mi cuerpo y decir hasta acá no más, ¿no? Porque cuando eres joven crees que puedes hacer todo y que luego, no te va a pasar nada, y luego te levantas un día y no puedes moverte. Entonces era sobre todo a sanarme, ¿no? Mis colegas, eh, yo tuve una relación bien larga dentro de la carrera, y ese hombre es mi mejor amigo y es uno de los mejores pintores que conozco. ¿Cómo se llama él? Él se llama Ignacio Noguerol. Mm. Vamos a Él googlearlo, ¿no? trabaja con la costa limeña, es un pintorzazo, es abstracto, ahorita está metiéndole también al video, también es compositor, o sea, es como Ignacio, todo. ¿cuánto, María Alejandra? Disculpa. Ignacio Noguerol. Novero. Y Noguerol, Ah, Noguerol. Nouerol. Mm. Y conversamos muchísimo con estas últimas elecciones que han estado de terror, nos mandamos muchísima información. Eh, con él tengo comunicación todos los días. Él también se alejó de las galerías, estuvo trabajando por su cuenta. La pandemia hizo que también los que estábamos un poquito aislados estemos un poquito más aislados. Yo igual volví con Impacto, ¿no? Como esta relación ahí que ya me terminé casando con Impacto nuevamente, eh, pero ya bajo mis propios términos, ¿no? Entonces, sí, él es Ignacio. Entonces, Él. yo era la creativa, él era el abstracto, ajá. Y nada, fue en su momento un artista súper comercial, y luego comenzó a hacer lo que le daba la gana, ¿no? Y genial, pues, ¿no? Porque comenzó a hacer lo que realmente quería hacer. Y eso es lo que también me ha dado la docencia, ¿no? Eso de no tener, como nunca había hecho las cosas para que a alguien les gustara, llegó un momento que eh, mm, llegó un momento que ya me comenzó a preocupar eso, ¿no? Era como, ya bueno, tengo cosas que pagar, tengo planes que quiero hacer, pero no tengo el dinero, y tampoco quiero vender mi arte al mejor postor. Entonces comencé
a darme tiempo para volver a la enseñanza, cosa que siempre me ha estimulado muchísimo. Me llevo bastante bien con mis alumnos porque creo que jugamos los mismos juegos. Y hablamos a veces de las mismas cosas, entonces es siempre bien divertido y es ver la pintura desde otro lado, ¿no? Mm. Y eso también hace que no esté presionada para hacer algo específico que le guste a la gente. Ahora, como te decía, te estás preparando, estás consumiendo para tener la energía, también los estímulos de producir y expresar algo. Sí. Ese algo necesariamente viene desde lo que viste o en realidad son procesos mucho más internos y a veces aparecen cosas que están circulando en las redes y en general te basáis más en experiencias muy personales que no les vamos a encontrar una referencia directa en el mundo real, sino que, no sé, ¿cómo Hay te de manejas todo, la abstracción? ¿O hay de todo un poco, ¿no? Hay algunas imágenes que me interesan porque van a ir muy bien o van a repotenciar algo que quiero expresar junto con otra. Igual también siempre tengo un archivo gigantesco, entonces cada vez que digo, ya voy a exponer, quiero trabajar eso y ese tema, voy a anclar esto con esto y ya. Hay algunas otras imágenes que son tan potentes que digo, no, esta en pintura, trabajando de esta forma, va a quedar, y sobre todo los formatos, ¿no? Porque no es lo mismo pintar de ese tamaño que pintar del tamaño de toda la habitación, ¿no? Es como, ¿cómo quieres que el espectador se confronte con tu obra, ¿no? ¿Estás viendo a través de una ventana o estás haciendo que sea partícipe de la obra? Entonces todo depende también del formato y del gesto. Entonces ahí me divierto, ¿no? Diciendo ya, ¿cuál es el medio o cuál es la forma en la que voy a trabajar esta imagen? A veces una misma imagen la trabajo varias veces. Hay una imagen que trabajo de un perro y un gato que se están mordiendo los dos, y la he trabajado varias veces. La he trabajado a color, la he trabajado en blanco y negro, la he trabajado a este tamaño, la voy a trabajar incluso gigante de un color rojo. Entonces, hay imágenes el que se ve en las boquitas? que foquita. Las bocas, el que se ven los hocicos del perro y un gato, ¿esa es la imagen? Sí, 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 sí. Creo que estaba por ahí, ¿esa? Ah, no, no, esos son dos gatos, pero Ya, por ahí debe estar. Es una imagen que siempre la trabajo porque, no sé, hay ciertas imágenes que se van quedando y me da curiosidad ver cómo puede ser una misma imagen trabajada de distintas formas. Es como cuando le das un poema a leer a distintas personas, es como, cómo lo lee, ¿no? Como, claro. No llegué Y al perrito. te puede servir de termómetro interno, así como que vais viendo cómo estáis reaccionando a esa imagen en ese momento y después podéis ver cómo reaccionaréis a la misma imagen en otro momento, ¿cierto? sí, claro, ¿no? Es como leer un libro en una etapa de tu vida y volver a leer el mismo libro exacto. Es una cuestión de percepción, ¿no? Es una cuestión de esta cuestión de la mirada lacaniana en la que tú estás metiendo esa parte de ti al objeto. Claro. La diferencia entre ver y mirar, ¿no? Mm. Esas son las huacas, que Eso estoy creo que viendo. los Ujú. Esto conocemos. es lo que esto es lo que estaba en Art Lima. Sí, 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 sí. Eran partecitas de partecitas de partecitas. Sí, pues ahora entiendo lo que me hablaba sobre la huaca. Hay unas que ya son más abstractas, que son pedazos de, y hay otras como esa, que ya tiene reminiscencia de color de desierto, que ya Claro. son escalonadas, que, ¿no? Que ya son más huacas, pero me he ido abstrayendo también, con el fotorrealismo también me he ido abstrayendo, entonces es una cuestión de que yo me abstraigo, mi obra también se abstrae. Y así. Oye, María Alejandra, ¿y tú ya has hecho cortos, pequeños cortos en He video? he hecho un par, sí. ¿Y los tienes publicados en redes sociales o No, todavía no. no? No, no me, todavía no. Pero, ¿por qué razón no están compartidas en redes sociales?
Eh, Hay uno en específico que quiero ver que entre a festivales y tú no puedes subir las Perfecto, cosas. perfecto. Ajá. Y otro que todavía no me siento cómoda hasta que salgan los... Es que como la pintura me ha hecho acostumbrarme a trabajar en serie, los cortos también los trabajo en serie. Entonces, hasta que no termine la serie, no quiero Ya, soltar todo perfecto. porque siento que no se van a entender. No, sí, pues, igual Pero tiene sentido está eso. listo. Está listo, no es que esté en postproducción ni nada, sino que falta que se complete el díptico, tríptico o lo que necesitéis para... Es un tríptico, sí. Ya, perfecto. ¿Ya he pensado en cómo se expone, volviendo a las redes sociales, porque entendemos que las redes sociales de alguna forma nos permitieron ahora en cuarentena darnos cuenta que también son ellas mismas un soporte, un formato Claro. específico. O sea, no es necesario ya ir a ver video a una galería con 3 proyectores poniendo los 3 videos con 3 televisores, sino que están en Instagram y con eso, o el mismo Exacto. formato, de la misma forma en que mostraste esa pintura grande, que es un ejercicio, parte de Instagram, Sí, como claro. dividir la imagen en muchos segmentos para que se vea más grande. Entendemos que el soporte permite esas cosas, permite esos juegos. Entonces, Incluso asistí a una feria de cine de Lima eh, a través de la computadora, ¿no? Porque no teníamos cómo ir, claro, las medidas todavía, creo que todavía no, ahora ya se puede ir a los cines, pero la gente no está yendo porque todavía tiene muchísimo miedo. Y asistí a mi primera festival de cine, pues en la sala de mi casa con algunos amigos de la carrera para ver las películas de algunos profesores nuestros y ya, toda la comodidad de nuestras casas. claro. Ah, Y ahora, ¿sentís que con eso, bueno, yo sé que tú estás dispuesta a que la obra y el formato de la obra se adapte al lugar, eh, y la pintura, yo sé que él también tiene una relación estrecha con la pintura en el sentido de lo matérico. ¿Sentís que de alguna forma estos soportes o el hecho de ver cine en tu casa, tú le das un valor a eso, pierde sentido, gana sentido, tus piezas están diseñadas para ser vistas en el cine o en cualquier lugar, o tal vez incluso, ojalá en el celular? Bueno, a mí lo que me interesa es que eh, lo que quiero comunicar se, se pueda entender. Entonces, dependiendo de la obra, a veces por foto te puede mover, ¿no? Y funciona, pero a veces sí tienes que estar confrontado con la obra y tienes que sentir la materialidad hasta olerla, ¿no? Esos libros huelen muchísimo ácaro, o sea, sientes la historia, realmente la sientes. En mi caso particular, he estado viendo bastante video, sí lo veo, sí trato de ver las buenas películas, no por decir que hay malas películas, pero sí hay malas películas, como también hay de todo, ¿no? Sí. Trato de verlo hay ciertos formatos que igual trato de respetar, porque, por ejemplo, en el cine es un formato que te atrapa, ¿no? El paisaje te atrapa esta lejanía que puedes tener a través de la cámara y sí me parece que es completamente distinto ver, por ejemplo, Normaland con Frances McDormand, que son esos paisajes gigantescos de desiertos y esos atardeceres increíbles. No es lo mismo verla en tu celular que verla en toda la pantalla, o sea, toda tu sala, ¿no? Lo mismo me pasa con la obra, sobre todo yo que tengo pues esa cercanía a la pintura que si me encanta la pintura y si no ponen buenos guardias, yo trato de tocarla. sí, pues, era, Es yo, algo bastante personal. yo tenía la misma pregunta que Nico, pues, era sobre si no estaban en YouTube porque hay un menoscabo al medio o porque lo estás pensando para otro medio. Y tiene que ver un poco con el radio de proyección de tu trabajo, ahora tu trabajo audiovisual. Eh, ¿Qué prefieres tú, cantidad o calidad? Porque
Sí, pues, estamos hablando de que en YouTube un video puede llegar a mucha gente, es, es de muy fácil acceso, un video de Claro. YouTube. De ahí que haya tanto youtuber, de ahí que haya tanto videos con muchas reproducciones, de ahí los virales también, pues los videos YouTube virales, también hay videos en YouTube que son virales y que lo ve mucha gente. Ajá, yo Eh, prefiero definitivamente siempre la calidad que la cantidad. Eh, Hablando de espectadores, porque igual a el ver, espectador de YouTube es distinto al que va a la galería a ver claro, una video instalación, por ejemplo. no sé, supongo que eso, mm, o sea, cuando comencé a enseñar, como justo luego pasó un par de años y luego estaba en plena pandemia y habían ciertas cosas que tenía que enseñar presencialmente y que no se iban a entender, entonces comencé a hacer videos para que mis alumnos entiendan cómo mezclar los colores, trabajar la paleta, no sé, pues la escala tonal. Y sí me dije, bueno, para cuestiones didácticas, YouTube es perfecto. Incluso yo ahorita estoy aprendiendo tenis y me pongo a ver frenéticamente una y otra vez cómo se hacen los saques, ¿no? Y YouTube a mí me ha enseñado hasta tocar guitarra y piano. Y yo siempre voy a estar al lado de la comunicación y la educación, y para temas, para ese tipo de temas educativos, sí, sí me metería de todas maneras a YouTube. Ya. Pero en cuestiones de medios, sí, sí todavía soy un poquito recelosa con lo que es lo que hago, porque sí me parece que es importante el formato. Ujú. Sí, pues te lo decía por esa aprensión que tú tenías al Cuando hago principio. documentales, probablemente sí los meta a YouTube, porque Ujú. lo que me interesa es la parte educativa, ¿no? Claro. Sí, pues YouTube está. O sea, yo alucino ahora. Yo veo más YouTube. Bueno, ahora tengo esta cuestión de HBO Max, Ajá, pero sigo viendo más YouTube y sigo a YouTubers y de todo tipo de YouTubers, o sea, de que hablan de claro. videojuegos. Hay por ahí un sociólogo chino que, no, un sociólogo español que está casado con una china y hacen videos sobre su vida en China. Bueno, hay de todo y a mí me parece fascinante. ¿Y sabes lo que me quitó el tema este de YouTube de un poquito de la cabeza? El, Porque al igual que tú, yo tenía la aprensión en el momento de meterme en los nuevos medios, de no tener una buena cámara, de no tener, Ajá. cómo se llama, un buen registro, etcétera. Pero al final uno se da cuenta porque en YouTube uno encuentra algunas joyitas por ahí dando vueltas, que uno puede administrar esa precariedad y, y no es terrible, o sea, uno lo puede administrar y de buena forma y hay muchos ejemplos en YouTube de gente que administra esa precariedad que, bueno, que yo por ejemplo produzco hartas cosas por internet, digo, por YouTube, y yo tengo una cámara no muy buena y tengo este micrófono que no es profesional, pero igual sirve. O sea, igual se puede, por YouTube, digo. Yo creo que definitivamente se puede, pensando en que también el hecho de apostar a una estética de YouTube, que también es un síndrome que hasta podría ser capitalista en el sentido de que hay una hegemonía de cierto tipo de imagen, ¿cachai? De que así es la cámara, así es la edición, así es el audio, así es el encuadre, así es todo. Ujú. Y los medios experimentales, que no son experimentales, sino que justamente nacen de esta precariedad, se ven en el cine también. Pues, o sea, hay cineastas que, cuando Takashi Miike grababa con unas cámaras de mierda, pero hacía 2 películas al año, cosas así. Claro. Que no, Claro. no sé si eran películas de mierda o no, pero su estética es única a partir de su precariedad y su obsesión por producir. Entonces, Ujú. ¿es parte también de tu búsqueda encontrar un lenguaje propio para eso? ¿O de alguna forma también sentís que hay ciertos cánones que no querías romper? Yo, a mí me pasa con el aprendizaje que siempre trato de, y me pasó lo mismo con la pintura, que siempre era como este interés por
aprender a dibujar lo mejor posible para luego desecharlo, aprender a pintar lo mejor posible para luego desecharlo si quería. Y creo que todavía estoy en esa búsqueda académica también en la parte de cine, entonces quiero tratar de aprender a hacer lo mejor posible con el mejor material posible, pero también en las marchas que han habido he salido con esa cámara de mierda que tiene mi mamá, que es una cámara pues es esta cámara pues de $150 que se compró en oferta, que era para documentar el cumpleaños del papá, ¿no? Eso mismo estaba pensando, para los cumpleaños, es para los Exactamente. cumpleaños, para Y los actos en el salí colegio. en la noche, que la prueba de una buena cámara, de una mala cámara es en la noche, ¿no? Sin luz y en movimiento. No un desastre, pero estuvo bonito igual. Y ahí tengo material, ¿no? Entonces, la cosa es igual hacer las cosas, aunque tengas pues una cámara de mierda. Ya. Mejor tener material a no Solo que tener. por el momento eso te sirve como insumo Por supuesto que sí. de archivo, más que Claro, de directamente una obra producida. exactamente. Sí, en algún momento tal vez lo meta en alguna producción más grande. O sea, no voy a dejar de hacerlo por no tener los medios. Los encontraré de alguna otra forma, ¿no? Porque Pero tenía sí, sí quiero tratar de aprender a utilizar esas camarotas y también voy a meterme a cursos de cómo hacer cine con tu celular. O sea, es como tengo ahorita esa necesidad de aprender de todas las formas, ¿no? La forma convencional como las formas no convencionales también. Además tenía algo, creo, sospecho que tenía algo de cachurera, ¿no? De cachureo en Chile es como los desechos, pero como de acaparar, algo así como Diógenes. Ujú. Parece que tuviera ahí ese espíritu de coleccionar y guardar cosas. Bueno, imagínate, estos libros no los encuentro una sola vez. La primera vez los encontré algunos que me servían en, en el tercer piso de la casa de mis abuelos, pero luego me fui al centro de Lima, por donde están todas esas iglesias antiguas y donde venden también libros, como le dicen acá en Lima, a gironear. De jirón en jirón, estas casas antiguas, grandotas que venden discos antiguos y libros antiguos que están más hongueados que otra cosa, eh, a comprar. Y tengo cajas y cajas y cajas enteras de libros que en algún momento sé que voy a utilizar, como también tengo archivos, 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 archivos de fotografías que en algún momento voy a pintar. Entonces sí, así como acumulo en invierno, acumulo todos los días de mi vida. Ya. Igual a mí, en esta transición también a lo audiovisual, desde la pintura, he recorrido un camino completamente distinto, porque en la pintura o el dibujo yo no tenía mucho que decir, nunca tuve mucho que decir y sí una obsesión por el mejor oficio, por pintar bien, por poder traducir cualquier imagen por medio de la pintura, ya sea abstracta, ya sea hiperrealista o realista, etcétera. Pero con este nuevo medio, con la camarita, igual en mi caso es mucho más humilde, porque yo no estoy estudiando cine, estoy indagando un poco con la cámara de mi pareja, que es fotógrafa, y puedo grabar, y ahí empiezo a tomar tomas. Pero a mí lo que me ha pasado con lo audiovisual, en diferencia, a diferencia de lo que me pasa con la pintura, es que a mí me desborda el mensaje. O sea, antes de obtener los medios como para hacerlo de la mejor forma, me desborda el mensaje, me desborda la temática, se podría decir, me desborda el guión antes de obtener los medios para hacerlo de la mejor forma. Entonces, a veces soy un poco atolondrado cuando trabajo en lo audiovisual, a diferencia de lo que me pasó con la pintura y el dibujo. Porque en la pintura y el dibujo como que ya tenía todo el desarrollo hecho y después empezó a llegar la idea y tenía todo el medio eh, maduro,
como para hacerlo de la mejor forma, pero con lo audiovisual no, me gana el tema, me gana el mensaje, eso que yo no tenía antes, ahora es como que soy puro mensaje y en los medios ahí me atolondro y me queda más o menos nomás algunos productos audiovisuales. Como que a lo que voy es que mi proceso de la pintura al audiovisual ha sido tal vez distinto al tuyo. De hecho, lo tuyo era todo lo contrario. Tú al principio decías que necesitabas expresar primero el dibujo y la pintura, y ahora con lo audiovisual, como que el medio o dominar el medio ha estado por sobre el guión o el mensaje. Sí, bueno, igual siento que yo con la pintura, cuestión de elegir la imagen y comenzar a pintarla es algo un poco más de autómata, ¿no? No comienzo, o sea, no escribo un gran texto y digo, voy a hacer esta imagen porque esto significa tal cosa, ¿no? Sino que es algo un poco más intuitivo. Digo, ya voy a agarrar estas imágenes, me parecen potentes visualmente, pero trato de no pensar mucho en ellas hasta llegar a pintarlas. En cambio, cuando estoy trabajando algún corto, el guión es darle y darle y darle y darle y darle, y es porque sigo en esa etapa formativa, ¿no? Y es ver cómo se va a ver visualmente, cómo voy a llegar a esa parte visual y y qué es lo que tengo que aprender y qué actores utilizar. Entonces, es una producción muchísimo más grande y además es un trabajo en equipo al que no soy acostumbrada porque yo suelo estar sola con mis gatas, ¿no? Ese es mi público. Y incluso hasta las veces que he necesitado ayuda, no las he pedido porque eh, yo era el tipo de persona que prefería hacerlo sola a enseñarle a alguien de cero porque me iba a generar más estrés tener que enseñarle a alguien en ese momento en el que estaba apurada. Entonces prefería hacerlo yo apurada sola que tomarme el tiempo para enseñarle a alguien en ese momento porque no tenía sentido. Pero con el cine es trabajar mucho la comunicación, es es una máquina, ¿no? Que todas las partecitas tienen que ir hacia un mismo lado. No sé cómo va a ir, tal vez me da pésimo. Vamos a ver. Oye, en ese sentido, ¿cómo es tu relación con no, ni tanto con el ego, sino que con porque me imagino que también al trabajar sola, tu proceso crítico, autocrítico o de autoevaluación es uno, pero al trabajar en equipo es mucho más complejo pensando en que ya, ¿a quién le echáis la culpa si es que algo no te gusta? Pero ahí hay cosas buenas y cosas malas, porque yo soy muy autocrítica trabajando sola, pero cuando trabajas en equipo, no todo depende de ti y tienes que aprender a soltar, ¿no? Ah, ya. Entonces, espero que eso sea algo positivo. Pero Justamente lo ¿esperáis que esto te sirva después hacia la pintura o de verdad la separáis completamente? Una cosa es la pintura y otra cosa es la cinematografía. El tema es que en la pintura todo depende de mí, entonces si algo sale mal, es mi culpa, ¿no? Eh, no sé, vamos a ver. Ya iremos viendo. ¿En cine algo puede salir mal? ¿Ah? ¿En cine puede salir algo mal? Uy, puede salir todo mal. Los rodajes son una desgracia de estrés, Ujú. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Estás sacando el sonido y comienza la alarma de un carro, a ladrar un perro al mismo tiempo que la actriz está como hablando súper, sobre todo en ficción, porque en documental me interesa. Eh, y tienes que volver a hacer la toma, y tienes que volver a hacer la toma, y tienes que volver a hacer la toma, y el mood tiene que ser el mismo. Claro, Todo puede eso pasar. estaba pensando María Alejandra porque eh,
los jueguitos que hago yo con la cámara, sí, pues siempre rayan más en lo documental, pues. Y como raya en lo documental no hay error, pues simplemente uno está registrando, tal vez te perdiste algún detalle, pero lo que está ahí es parte de cierta naturalidad. Sí, pues ahora que lo pienso en cine es una cuestión completamente distinta, una puesta en escena que, como dices tú, puede salir todo pésimo. Miren, chicos, esperen un poco, les mando el links que está dejándonos esto. Denme un segundo. Bueno, a mí me sigue dando vuelta el cómo no hacerse cargo de ese gran monstruo que es la época precolombina del Perú, insisto, bueno, lo voy a poner bien burdamente, ya que estamos hablando del mercado. Un turista europeo no quiere llevarse una pintura de arte contemporánea peruana, porque Tiene sentido, no tiene sentido. quiere, no sé, pues, llevarse algo de Sí, algún probablemente, vestigio de la probablemente cultura. porque le sirva como fantasía y fetiche propio, pero localmente la producción de los artistas contemporáneos dentro de nuestras tierras también sirve como fetiches locales. Pues, o sea, hay un imaginario, hay alguien a quien le interesa que está dentro del país, no que está afuera, no un extranjero. Y que también le parece, también al mismo tiempo, no me voy a contradecir, pero también uno es un extranjero cuando ve arte contemporáneo dentro de su país, porque servís como nuevos referentes para lo que es la construcción de tu cultura. Yo Claro. creo- a mí me parece súper bonito cómo lo han hecho, cómo lo ha hecho Perú en otros ámbitos, como la cocina, por ejemplo, que no se refiere a sí misma como un producto originario, sino que justamente se ha hecho cargo de toda la influencia, o sea, Chifa, eh, Nikkei, bueno, que es un poco más abstracto, pero como la influencia de los chinos, los japoneses y otras culturas, y ellos mismos La han se la han adaptado. apropiado y la han adaptado de una forma súper legítima y que sirve como referente cultural para ellos mismos y para el mundo. Entonces, el arte contemporáneo en producción Perú por artistas contemporáneos peruanos, en algún momento también, si bien recogen cosas auténticas y de sus raíces, también es de otros lados y se acepta y es muy honesto con eso. Ujú. Entonces, Lo que quería decir yo es hasta qué punto no es peligroso o muy tentador tirarse de guata a trabajar con artistas contemporáneos la herencia precolombina. Porque insisto que en Perú es un monstruo que, por ejemplo, en Chile está pasando ahora último, que, bueno, Chile siempre ha sido bien, no, la palabra no es negacionista, pero siempre ha habido un eurocentrismo muy marcado, muy fuerte. Eh, y a lo más, o sea, a lo más ha habido una cultura popular que se hace cargo del el mestizaje en Chile, o sea, la mezcla entre el español que llegó y bueno, el chileno. Pero ahora ha Ajá. habido como un destape en relación a rescatar nuestra cultura precolombina. Y han surgido artistas que están trabajando netamente el concepto del mapuche y con su iconografía. la mayoría son bien malos. A eso voy yo, pues sí, pues es muy peligroso, pero La mayoría son imagínense bastante que, Kuma. imagínate si es que en Chile ese es un peligro tan latente y sí vemos artistas que, incluso ellos son mapuches, que hacen pura huevada. En Perú, imagínate lo peligroso que debe ser tirarse un guatazo en contra del monumento, bueno, del Hay de hemisferio. todo, O sea, tenía el ¿no? riesgo de uno de irse en contra de la historia y otro de además apropiársela con un sentido de alienado, que es Sí, como claro. puras fantasías, es como los gringos, esa idea de los gringos cuando retratan Claro. México en el cine y le Claro, ponen Exótico. amarillo, Exótico. así es México, ¿cachai? Sí, claro. Entonces, claro, corría el riesgo de que Claro. así es Perú. Claro. Ay, no. Yo creo que tiene que ver con una coherencia individual, ¿no? De cada artista, decir, ya, ¿sabes qué? Y se nota cuando algo es impostado, se nota cuando algo es falso, se nota leguas, ¿no? Ahí es cuando yo puedo decir, ah, no, ¿sabes qué? Este es buen arte, este es mal arte. No tiene que ver con la factura, no tiene que ver, bueno, sí, a veces tiene que ver con la construcción de la mano, ¿no? De forma anatómica, pero
La mayoría de veces cuando yo digo mal o bueno es cuando veo que no hay esa conexión entre contexto, entre artista y entre coherencia. En un momento, en otro podcast con Nico hablábamos acerca, o tratábamos de resumir lo que tú dijiste en una pura palabra que era sinceridad. Ser sincero con uno mismo, ser sincero con lo que uno es, el contexto, con su historia. Sí, pues, uno ve cuando hay un pastiche, cuando hay una suerte de acercamiento hacia lo precolombino en busca de ciertos beneficios, o sea, el europeo que viene en busca de la fantasía, etcétera. Y ahora, ya que nos estamos acercando al final, viene el momento de los halagos, pues. A mí esto me encantó. O sea, esta de acá me parece genial, pues. O sea, es como tu contexto. No sé, pues esos libros no son libros, ¿cómo se llama? Son libros precolombinos, es cultura occidental más que nada, se podría decir. Sí, por supuesto. Pero, Y también tiene que ver con eso, ¿no? Es bueno, había siempre se está hablando de la conquista, ¿no? Hasta el día de hoy está hablando sobre la llegada de los españoles. Y la llegada de los españoles no solo trajo supuestamente el avance, sino también este gran choque entre la cultura letrada que venía con los españoles, pero la cultura oral que teníamos tan importante, claro. ¿no? Esta, 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 esta religión que vino a través del libro de la Biblia, ¿no? Y cómo es que supuestamente el Inca agarró y dijo, este es tu Dios, y lo lanzó al suelo, ¿no? Era como, esta cosa es tu Claro, Dios. este estudió el libro y después este es el nuestro y mostró el sol, ¿cachai? Claro, ¿me entiendes? Sí, sí, Una cosa se entiende la diferencia de así. idiosincrasia. Ujú. Entonces tiene que ver con eso también, ¿no? Con lo potente y todo este choque de culturas tan fuerte que ha habido. Y cómo seguimos colonizados al final de todo, ¿no? Ahora, yo, o sea, a mí me gusta mucho tu obra, pero también peco de que me gusta mucho la aproximación que tiene Perú con su cultura respecto a la chilena. Y no estoy hablando mal de las chilenas, sino que justamente me gusta la forma en que respetan ciertos, ciertas costumbres, cierto background cultural, y con eso mismo es que se apropian de lo demás. ¿Cachai? Que tiene algo, bueno, por motivos históricos, pero también hay un espíritu oriental ahí de cómo se adueñan, ¿cierto? Cómo generan cosas nuevas y cómo se sienten orgullosos de eso. A mí, eso me sorprende mucho, que acá en Chile parece que fuera un poco más eh, mal mirado o tuviéramos cierto pudor del origen de la... Ahora, también tiene que ver con que la cultura originaria es mucho más pregnante, o siempre fue más pregnante. Acá en algunos lugares sí, en otros no, para nada. Son muchas cosas importadas. Y también tenemos esa wea de isla, como de enajenados, de alienados de la zona. Como, ya voy a hacer la pregunta así de matinal, ¿cómo ven los peruanos a los chilenos? Bueno, la verdad, Devuélvanlo a nuestra tierra. Los leones. no, claro, mis abuelos lo siguen, mi abuelo lo sigue odiando. Yo les tengo mucho respeto, a mí me gusta muchísimo el cine de Pablo Larraín, me parece un capo, a mí no me interesa ninguna guerra perdida, no me interesa. Pero sí, ¿no? Cada vez que hay un partido de fútbol y es contra los chilenos, la gente todavía se vuelve loca. Ahora, o sea, yo creo que también es parte del show que uno hace, el show interno que tiene un país. Por Yo cuando supuesto, estuve, claro que cuando sí. estuve allá, loco, son ¡Mis increíbles. tierras! ¡Arica!
Yo cuando estuve allá en Art Lima, bueno, son increíbles, son muy, muy acogedores, es la raja, bueno, es la raja. Sí, sí, sí. Es Y un aparte show. que creo que la experiencia de Art Lima también me sirvió mucho para entender ciertas cosas y ciertos parámetros de cómo miden o cuánto valoran también el arte. O sea, la feria de arte de Lima es infinitamente superior a la de Chile. O sea, la organización era Yo no increíble. no tengo idea porque, bueno, nunca he estado en una feria en Chile. Yo siempre pienso que lo de Perú, pues, no está bueno. No sé por qué esa ¿Sí? idea de que nosotros nos hacemos mierda a nosotros mismos, pero si viene una persona de otro país y dice, sí, que Perú, ¿qué? No, a mí me parece increíble, la organización es increíble, los eventos, toda la, la producción de toda esa feria y toda esa semana completa, Bueno, Lima sobre todo es gigantesca. Es es gigantesca. la raja. Yo, sí, Bueno, eso. ya no sé si todavía existimos, ¿no? Pero por la pandemia. Acá Chaco era infinitamente inferior, ¿no? Y que tampoco existe por el momento. No sé qué irá a pasar con eso. Bueno, eso me quedó dando vuelta el tema de lo, qué tan colonizados estamos. O sea, yo bueno, no sé cómo será Perú, o sea, cada cual vive su contexto. Bueno, y también no solamente tiene que ver con el contexto nacional, pues también tiene que ver con el contexto de clases, de donde uno nació, donde uno creció, Y claro, etcétera. eso Pero, ha salido a relucir bastante en esas elecciones también. claro, Ha salido eh, todo este racismo, clasismo que el yo pensé que terruquismo, iba a estar latente, claro. Claro, estos malos contra buenos, comunistas contra... No, ¿sabes qué? Ha sido bueno, terror. yo más que nada lo decía por ese colonialismo del que hablan. Bueno, no sé si en Perú, pero en Chile yo encuentro que igual hay una suerte de mezcla ya, pues, o sea, no sé si es que seamos colonos, no sé si es que hayamos sido, no sé si es que sigamos siendo colonizados o sigamos siendo, no sé, pues, o sea, yo creo que ya somos algo que no es colonizado, somos la consecuencia de eso, somos Claro. algo nuevo, como que se formateó de alguna forma con el tiempo, con el espacio, y como ha pasado en todas las culturas, pues, todas las culturas europeas han sido invasiones de gente militarmente más capacitada que otra, o sea, la que bueno, siempre ha sido así, pero nunca lo pensé en Grecia, po. Los griegos eran un pueblo foráneo que llegó a Grecia y sometió al pueblo que vivía ahí, a los nativos. De ahí viene el conflicto entre los dioses del Olimpo y los titanes, pues los titanes eran los dioses de los que estaban antes de los griegos, entonces toda nuestra historia ha sido eso. Yo creo que en un momento nosotros dejamos de ser colonizados y empezamos a hacer algo nuevo. Yo creo que en ese momento en que tengamos conciencia de que empezamos a hacer algo nuevo, van a terminar las lágrimas y apuntar con el dedo, porque algo bien absurdo que ha pasado en Chile es que antes renegábamos de nuestras culturas precolombinas, pero ahora renegamos de nuestra cultura castellana, pues. Entonces como una cuestión bien blanco y negro, siendo que somos producto de ambas cosas, pues, ¿no? Sí, claro, el problema es que haces con eso, en el sentido de que si no armáis un imaginario o una poética híbrida, pero nueva, o sea, está bien la novedad, entiendo la novedad, pero no pasa nada con ella cuando no hay un imaginario que pertenezca realmente a ella y que sea honesto con ella. ¿Sí? Por eso me interesa mucho y valoro mucho el imaginario o la cultura peruana, que supieron hacer algo con eso y lo potencian como eso. Como que se asume híbrida y está bien, ¿no? ¿Cachai? Ahora, probablemente te pequen de algunas cosas, eso no lo conozco. Yo sé que eso lo puede decir mejor María Alejandra, pero tenemos que reconocer que se han hecho cargo de eso, sin pudor. ¿Cachai? Que muchas veces acá sí hay que ponerle otro nombre, pero es lo mismo, pero para que no sea tan pudoroso, le ponemos otro nombre. O sea, todo el movimiento del roto chileno o de Huachaca, igual era un poco burdo porque eran los mismos gestos, pero con otros nombres, que parecían novedosos, pero no tenían nada de novedoso. Bueno, eso, María Alejandra, un placer. Eh, Así, sí, Me sí. gusta mucho este trabajo de tu
de los libros. Y sí, pues como decías tú, se ve honestidad, pues se lee honestidad en ese trabajo, no hay un aprovechamiento, está ahí el contexto, tú vives dentro de eso, de ese lugar. Es un bonito trabajo, es un buen trabajo. Eso, Bueno, vamos a estar pendientes de los cortos, po. eso sí, pues en algún momento tienes que De todas publicarlo maneras, para el perraje de YouTube, pues, ¿sabes? Porque está para bien, viajar a una galería ya a Lima va a ser difícil, o a un festival, a no ser que sea un festival online. Claro. claro, claro. No, sí, ni bien tenga, les envío. Muchísimas gracias más bien por la invitación. Y nada, pues cuando quieran, yo feliz de conversar con ustedes. Y cuéntanos, María Alejandra, cuando después de invernar mucho tiempo, en vez de agarrar tus pinceles, agarres tu cámara, y los pinceles sigan invernando por mucho tiempo más. Que puede que pase, puede que pase. Puede ser, puede ser. No, Sí. no me niego a la posibilidad. Eso, María Alejandra, un placer. Estamos en contacto. Muchas Gracias. gracias. Chao, Nos chao. vemos. Chao, Nico. Chao. Saludos a Chao. todos.